Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un Muy buenas, histocuriosos, y bienvenidos una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia del USS Indianapolis. Una historia que, os lo adelanto, empieza como una misión heroica para ganar una guerra y acaba siendo el desastre naval más espeluznante de la historia de Estados Unidos. Vamos al lío. Fijaos en esta cifra, 316. Así, de primeras, es solo un número, ¿verdad? Pues no, este número es el final de nuestra historia. Representa a los supervivientes de los casi 900 hombres que cayeron al agua. Quedaos con él. Y aquí está la gran pregunta, el misterio que lo envuelve todo. A ver, ¿cómo es posible que el barco que acababa de entregar el arma definitiva, la bomba atómica, que iba a poner fin a la guerra, acabe protagonizando una tragedia de estas dimensiones? Pues venga, vamos a desentrañarlo. Todo arranca con una misión de altísimo secreto, una de esas tareas tan cruciales que su éxito podía, literalmente, cambiar el curso de la historia y acabar con la guerra de una vez por todas. Esta operación era parte del famosísimo y ultra secreto Proyecto Manhattan. La misión del USS Indianapolis era, sobre el papel, sencilla, pero de una importancia, colosal. Tenían que llevar los componentes vitales y el uranio enriquecido para Little Boy, la primera bomba atómica de la historia, hasta la isla de Tinian, en el Pacífico. El destino del mundo, ni más ni menos, viajaba en sus bodegas. Y claro, para una misión así, necesitaban el barco perfecto. Y el Indianapolis lo era. Era rapidísimo, superaba los 32 nudos, que es una barbaridad, y eso era clave. Al mando, un oficial con muchísima experiencia, el capitán Charles McVay III. Y la carga, ya la sabéis. Lo increíble es que hizo la travesía en un tiempo récord de solo 10 días, navegando completamente solo, sin ningún barco de escolta y en el más absoluto silencio de radio. Cero comunicaciones para no ser detectado. La misión fue un éxito rotundo. El barco entregó su carga y con ello ayudó a cambiar la historia para siempre. Pero fue en su viaje de regreso cuando todo se torció de la forma más brutal. Un descenso al abismo que duró solo 12 minutos. 2. Ese es el número de torpedos que lo cambió absolutamente todo. Fueron lanzados desde el submarino japonés I-58 y reventaron el casco del crucero justo pasada la medianoche del 30 de julio de 1945. Hay un testimonio de un superviviente, Edgar Harrell, que te pone los pelos de punta. Dijo, el primer torpedo le arrancó la proa al barco, y entonces llegó el segundo. Fue como si el mismísimo infierno se abriera ante nosotros. Es que la segunda explosión fue devastadora, alcanzó los depósitos de munición y básicamente partió el barco en dos. 12 minutos. En serio, lo que se tarda en tomar un café. Ese fue el tiempo que tardó el imponente USS Indianapolis en hundirse para siempre, llevándose con él a unos 300 hombres. Los otros 900, más o menos, consiguieron saltar al agua. Y justo aquí es donde empieza la auténtica tragedia. Se enviaron 3 llamadas de socorro desesperadas, 3, y todas fueron recibidas. Pero, por una cadena de errores que roza lo absurdo, fueron ignoradas. Una se pensó que era una trampa de los japoneses, otra la desestimó un oficial que al parecer no quería que le molestaran. El resultado es que nadie, absolutamente nadie, sabía que había 900 hombres flotando a la deriva en mitad del Océano Pacífico. Y así, sin más, comenzó un calvario de 4 días y medio. Un auténtico infierno en el océano. Imaginadlo, casi 900 hombres abandonados en la inmensidad del mar, esperando un rescate que sencillamente no iba a llegar. Y entonces aparecieron ellos, cientos de tiburones oceánicos de puntas blancas, atraídos por la sangre y el caos. Edgar Harrell lo recordaba con un terror palpable. Juro que algunos medían 4 o 5 metros. Estaban allí todo el tiempo, comiéndose los cuerpos de los muertos. Pero no tardaron en empezar a atacar a los vivos. La gente formaba grupos para intentar defenderse, pero el miedo era constante, insoportable. Pero ojo, aquí es donde la historia se vuelve todavía más cruda. La imagen que todos tenemos en la cabeza es la de los tiburones, y desde luego que fueron un horror constante. Pero no fueron el asesino número 1. El enemigo más letal, el más silencioso, fue el propio océano. Fue la deshidratación. La sed era tan desesperante que muchísimos hombres cometieron el error fatal de beber agua salada. Eso les provocó un envenenamiento brutal, alucinaciones horribles y locura. Veían islas que no existían, nadaban hacia ellas y acababan siendo presa fácil de los tiburones. A todo eso hay que sumarle la hipotermia por las noches heladoras, las quemaduras por el combustible derramado y las heridas que se infectaban. Un sufrimiento de verdad inimaginable.
Y cuando ya no quedaba ni un ápice de esperanza, cuando todo parecía perdido, intervino el azar. El rescate llegó de la forma más inesperada y milagrosa que os podáis imaginar. Fue pura casualidad. Un piloto, el teniente Adrian Marks, estaba en una patrulla rutinaria cuando vio una mancha de petróleo rarísima. Se acercó a investigar y se encontró con la escena. Tenía órdenes directas, tajantes de no amerizar en mar abierto. Pero al ver a los hombres siendo atacados por los tiburones, tomó una decisión heroica. Desobedeció las órdenes. Se jugó el tipo, arriesgó su hidroavión y amerizó en un mar muy picado. Él y su tripulación rescataron a 56 hombres. Llegaron a atar a los más débiles a las alas del avión con cuerdas de paracaídas. Un acto de heroísmo y de humanidad increíble. Y así volvemos al número con el que empezamos. 316. De los casi 900 hombres que saltaron del barco, solo 316 fueron rescatados con vida. Más de 500 murieron en esos 4 días y medio de abandono absoluto. Pero la historia, por desgracia, no acaba aquí. Después del horror físico vino la traición. La Marina necesitaba un culpable para semejante desastre y decidieron que el cabeza de turco perfecto era el capitán del barco. El capitán McVeigh fue sometido a una corte marcial. La acusación, agarraos, negligencia por no haber navegado en zigzag, una maniobra evasiva. Fue el único capitán de la Marina estadounidense juzgado por perder su barco en combate en toda la Segunda Guerra Mundial. El único. Y lo más surrealista es que la propia Marina trajo a declarar al comandante japonés que los hundió. Y el tipo dijo bajo juramento que el zigzag no habría cambiado absolutamente nada. Y a pesar de eso, lo declararon culpable. Es que es de no creérselo. El peso de una culpa que no era suya y las cartas de odio de las familias de los fallecidos lo atormentaron durante el resto de su vida. En 1968, incapaz de soportarlo más, el capitán McVeigh se suicidó. Pero sus hombres, los supervivientes, nunca dejaron de luchar para limpiar su nombre. Y finalmente, en el año 2000, más de medio siglo después, el Congreso de Estados Unidos lo exoneró oficialmente. La justicia llegó, sí, pero demasiado tarde. Y mucho después, 72 años después de la tragedia, en 2017, los restos del USS Indianapolis fueron por fin encontrados en el fondo del mar de Filipinas. Hoy se considera una tumba de guerra sagrada, un monumento silencioso que recuerda el sacrificio de toda su tripulación. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, que da para pensar. Viendo que se ignoraron las llamadas de socorro, que el barco iba sin escolta, ¿creéis que la Marina necesitaba un chivo expiatorio como el capitán McVeigh para tapar sus propios fallos garrafales en esta tragedia? Dejad vuestra opinión en los comentarios, que aquí se abre un buen debate. Y hasta aquí la increíble y trágica historia del USS Indianapolis. Si os ha parecido interesante, dadle un buen like, compartidlo con otros amantes de la historia y, como no, suscribíos al canal y activad esa campanita para no perderos nada de nada. Muchísimas gracias por acompañarnos, Histo Curiosos. Nos vemos en la próxima. Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos